Buenas noches para todos. Buenas noches, Juliet, Alexandra. Buenas noches, Viviana. ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirman. Buenas noches, Buenas noches, profe. Sí, Bueno, señora, sí, le escucho. bienvenidas. Gracias por confirmarme. Bienvenidas para dar inicio a esta sesión en línea que tiene como objetivo el día de hoy abordar la evidencia correspondiente a la competencia de Enrique Laumutra, interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura en paz, de una cultura de paz. Es la competencia ética, que es transversal, y el día de hoy vamos a abordar la actividad de aprendizaje que tiene que ver con analizar y reflexionar alrededor de acuerdos de paz, teniendo en cuenta el contexto social y la dignidad humana. El plazo para la entrega de esta evidencia, cabe recordar que es desde el 1 hasta el día 8 de mayo, para que lo tengamos presente. Entonces, bienvenidas a quienes están en este momento conectados. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión en dos momentos. Vamos a dar una mirada por el componente formativo y asimismo vamos a llevar a cabo una explicación de la actividad, en qué consiste. Entonces, dicho esto, voy a proceder en este momento a apagar la cámara para facilitar la lectura de el audio que vamos a presentar en este momento y el documento, perdón. Y si hay necesidad de videos, también facilita más esto el quitar mi cámara. Entonces, lo voy a retirar un momento y vamos a dar pie e inicio al inicio de la sesión. Entonces, les agradezco. Si ven a alguien que ingresa a la sala, por favor, admitirlo, que a veces de pronto cuando estoy pasando los documentos o las presentaciones, no me doy cuenta. Entonces, si ustedes pueden darle a admitir, les agradecería, por favor. Gracias. Bueno, entonces, vamos a dar inicio entonces. Primero que todo, vamos a visualizar la guía. Entonces la voy a proyectar. Listo. ¿Están visualizándolo? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? El desarrollo de esta evidencia. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? Resulta que la actividad pues tiene como propósito que ustedes analicen y reflexionen sobre los acuerdos de paz, em, comprendiendo claramente pues desde una postura analítica y reflexiva sobre esta temática que es tan importante para nosotros como ciudadanos, como colombianos, como individuos en una sociedad como Colombia, en la cual este tema de los acuerdos de paz ha sido de tanto impacto en el desarrollo histórico del país y de los gobiernos y demás. Entonces, em, el objetivo básicamente pues es que ustedes analicen y reflexionen sobre estos acuerdos de paz, comprendiendo pues que estos procesos no son solamente de un carácter político, sino que tienen también un carácter claramente pues humano, social y cultural, ¿cierto? El componente va encaminado básicamente a estos tres aspectos. Al no verlo, a veces visualizamos este tipo de historia de nuestro país solamente desde lo político y realmente esto tiene un impacto a través de lo humano, de lo social y de lo cultural. Entonces, la idea es que a través del desarrollo de esta evidencia ustedes fortalezcan ese pensamiento crítico y también se generen ustedes, tanto desde ustedes y hacia afuera, la promoción de esa cultura de paz, reconociendo claramente pues la importancia de la memoria histórica de nuestro país y aún más pues la dignidad humana que esto representa cuando nos referimos a estos acuerdos de paz. ¿Listo? Entonces, el objetivo principal
o los objetivos principales del desarrollo de esta evidencia, tiene que ver con comprender los principales hitos del conflicto armado en Colombia, analizar cómo en otros países también han enfrentado este tipo de conflictos y qué se puede aprender de sus procesos de paz, no de Colombia, sino de los otros países que también lo han hecho, y generen como esa capacidad de reflexión sobre ese rol que ustedes tienen como ciudadanos y como gente de cambios en esa construcción de paz. Recordemos que como seres humanos, y de pronto ustedes han podido indagar los componentes formativos antes que todo, antes que ciudadanos, antes que eh, eh, hijo, padre, hermano, independientemente del rol que desempeñamos en una sociedad, somos seres individuales, somos individuos que merecemos y tenemos, somos dignos por naturaleza. La dignidad humana es algo que nace con nosotros. Y a partir de allí, la importancia frente a este tema de la construcción de paz es precisamente ese rol que ustedes ejercen como ciudadanos y más allá de ciudadanía, es como agente de cambio en esa construcción de paz. Entonces, em, lo importante es que ustedes, pues al realizar esta actividad, puedan ir realizando como un análisis comparativo y reflexivo. Antes de cualquier cosa, es importante que igual ahorita vamos a hacer una revisión y una mirada por el componente formativo, como les decía al inicio, em, como por esos hitos y esa historia en Colombia que ha dado vuelta y ha llevado a precisamente esta realidad en nuestro país, que es el conflicto armado, ¿cierto? Entonces es importante, antes de todo, reconocer esos hechos que han sido como los más importantes en torno a este conflicto armado en Colombia, porque realmente es que conocer la historia permite pues la construcción de una memoria colectiva y claramente, por ende, aprender de sus errores que han marcado de una manera con un impacto no tan positivo a nuestro país, como ha sido el tema de los malos acuerdos de paz, ¿cierto? Mm, Entonces, si bien vamos a hacer una mirada, una revisión a este componente formativo que se denomina ser agente de cambio, es el que complementa pues el desarrollo de esta evidencia, si les recomiendo por favor pues profundizar en él aún más y entrar a cada uno de los puntos, por ejemplo, históricos, y si pueden complementarlo con otro tipo de teoría eh, y de búsqueda de información de esa historia en Colombia. Además que el desarrollo de la actividad pues se los exige también. Mm, entonces sí es importante pues que lo llevemos a cabo. Resulta que pues Colombia no ha sido el único país que ha estado inmerso en esta triste realidad que es el tema del conflicto armado interno. Hay otros países como Argentina o Chile de América Latina que han llevado a cabo este tipo de procesos también, algunos exitosos, basándose pues a raíz de las dictaduras de América Latina, ¿cierto? Y hay otros países también con conflictos internos, como es Sudáfrica o Alemania, de quienes también se puede pues aprender, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta que tenemos otros marcos de referencia para hablar respecto a lo que es el conflicto armado interno, ¿sí? Adquirir y desarrollar esas buenas prácticas, esas buenas experiencias de esos procesos transicionales y pues claramente llevar a que eso que hicieron bueno lo repliquemos y así se eviten subsanar esos errores que posiblemente ellos también hayan tenido, ¿sí? Que no les funcionó y que sí les funcionó. Entonces, ¿por qué es tan importante que hagan como esa comparación y tengan en cuenta pues la historia en otros países respecto al desarrollo
del conflicto armado y también de cómo lo han solucionado a través de los acuerdos de paz, em, porque claramente, como les decía ahorita, en otros países esa construcción de memoria eh, nos ayuda en el momento de hacer el ejercicio académico a la reflexión de cuáles son esas acciones que de pronto Colombia no ha aplicado y que podríamos aplicar para que sean exitosos esos procesos de paz que en varios momentos de la historia en Colombia los han intentado pues replicar, ¿cierto? Los han intentado realizar. Entonces, la idea y el objetivo, digamos que ustedes pueden escoger cualquiera de estos países donde se haya vivido se haya vivido un conflicto armado, una dictadura, como es Argentina, Chile, Sudáfrica o Alemania, de los que menciona la guía. No obstante, debe existir más para que entonces también investiguemos de esos países que han hecho su transición hacia la paz. Y la idea no es copiar claramente pues esos modelos. No, el objetivo no es ese, sino aprender esas experiencias, tomar esas buenas prácticas, reconocer qué aciertos, qué errores han tenido y qué puede servir para nuestro contexto colombiano. Con esa información que ustedes, gran parte se la da el componente formativo, no obstante, sí los invito a que hagan como un proceso también investigativo adicional que les complemente, porque con esa información que ustedes van a recopilar, el objetivo es que ustedes construyan, elaboren un cuadro comparativo. ¿Sí? El objetivo es este. Entonces, es muy importante por eso el punto de partida con esos otros países, que dice que para que ustedes desarrollen esta evidencia, pues el objetivo es hacer un cuadro comparativo entre esos países y Colombia. Entonces, es construir ese cuadro comparativo entre Colombia y el país o países que ustedes seleccionen y respondan las siguientes pues preguntas, ¿cierto? O sea, que el cuadro comparativo, digamos, no es realizar estas preguntas y responderlas, no, es que ustedes a través de su cuadro comparativo que realicen Colombia versus el país que ustedes escojan, puedan hacer esa comparación partiendo de preguntas como ¿quiénes participaron en el conflicto interno y en el proceso de paz? Em, ¿Cómo actuaron y cómo gestionaron el conflicto? ¿Cierto? Que sería esta segunda pregunta. ¿Cuáles fueron sus intereses e intenciones? ¿Cuáles eran esas condiciones políticas, económicas, culturales y socioculturales en su momento de la situación en ese país y cuál es la de nosotros? Y cómo resolvieron el conflicto. O sea, el objetivo es buscar un caso exitoso de resolución donde hayan superado el conflicto armado interno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se resolvió? Estas preguntas lo llevan a poder desarrollar em, ese cuadro comparativo, ¿no? El producto es un cuadro comparativo, ¿cierto? Entre los acuerdos de paz que se han llevado en Colombia y procesos que se han desarrollado en otra nación que han sido exitosos, ¿cierto? Entonces, estas son las preguntas que deben responder a través no de manera textual, sino a través que cuando yo revise ese cuadro comparativo, dé cuenta que respondieron estas preguntas al hacer su ejercicio de cuadro comparativo, ¿cierto? Mm, y asimismo, o sea, ¿cuál es la idea y el objetivo del cuadro? Que el cuadro les permite organizar la información, comparar contextos y profundizar en un análisis crítico de cada uno de estos ítems, por decirlo de alguna manera, estas preguntas o estos elementos. Mm, ¿Listo? Espérame, que se me perdió. Entonces, estas son las preguntas para resolver el cuadro comparativo, ¿cierto? Entonces, les va a permitir esto también, pues, organizar su cuadro, su información. Y claramente el objetivo que es comparar Colombia versus otro país. ¿Mm?
Y finalmente, estas preguntas sí las deben responder ya de manera argumentada y personal, y es cómo se construye, cómo construimos la paz, cuál es nuestra responsabilidad frente a la paz, nos corresponde a nosotros hacerlo, em, quiénes son los agentes involucrados en la construcción de paz, ¿cierto? Para hacerlo y explicar y justificar esa respuesta. ¿Y cuál es el compromiso de ustedes frente a esa realidad de Colombia? ¿Cierto? Entonces, la idea es involucrarse muy de manera ética con cada una de estas preguntas, ¿cierto? Recordemos, digamos, no verlo como algo que está ahí, pero pues yo no tengo, no soy agente de cambio de ese proceso, sino que el objetivo frente a la reflexión que ustedes hagan y la justificación de cada una de estas respuestas los lleve a involucrarse éticamente con cada una de ellas y entiendan que la paz no es solamente una tarea del Estado, del gobierno, sino que realmente reconozcamos el papel que tenemos como ciudadanos activos en el desarrollo de esa paz, ¿cierto? De esa cultura de paz. Entonces, el producto pues final del, ya como tal de la forma del documento es, aquí están los lineamientos y es básicamente un documento escrito en formato PDF con una extensión máxima de 8 páginas que incluya una portada, una introducción, un cuadro comparativo, conclusiones que son las respuestas reflexivas y pues una bibliografía porque vuelvo y hago esta anotación y es que el objetivo es que ustedes realicen esa labor de investigación también. Para que no se queden corto en el desarrollo de la evidencia, les sugeriría que complementen lo que les entrega el componente formativo, que es bastante amplio. No obstante, sí es importante que ustedes eh, hagan uso de otra bibliografía para poder tener más elementos en el desarrollo de este cuadro, de este producto. Y pues como siempre les entregan, pues este es el ítem en Yuna donde pueden cargarlo en ese espacio que está asignado en la plataforma para esa evidencia. ¿Qué voy a analizar? ¿Qué voy yo a calificar como criterio, pues, en el desarrollo de la actividad? Estos son como los principales, acá los voy a poner en el chat, de hecho, para que tengan en cuenta cuáles son esos criterios que yo eh, tomaré para al momento de calificar. ¿M? Entonces, la capacidad de análisis y comparación, la comprensión de los procesos de paz, la reflexión crítica frente al contexto colombiano y el compromiso ético y ciudadano con la cultura de paz. Estos van a ser pues los criterios de calificación de las evidencias para que también los tengamos en cuenta. Ya les voy a colocar acá entonces los criterios porque, digamos, esto no lo trae la guía, esto es más sobre lo que yo voy a calificar para que ustedes, por favor, lo tengan muy en cuenta y muy presente. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda de la evidencia como tal, del desarrollo de la evidencia? Si por favor me lo hacen, me lo comunican, me lo hacen saber en este momento. Sí, Profe, una Juliet, pregunta, buenas cuéntame. noches. Yo siempre Hola, mis buenas noches. preguntas y mis, Tranquila, yo Juliet, siempre mis no te preguntas y preocupes. mi metida de mano. No te preocupes, Profe, eso está muy bien. su merced habla de los procesos de paz, pero hasta donde yo tengo entendido y de pronto estoy hablando desde la ignorancia, de lo poquito que conozco, los procesos de paz vienen desde los años 60 más o menos. ¿Desde Ajá, qué proceso su sí. merced quiere que hablemos? Porque el único proceso de paz para mí que ha sido exitoso es el del M-19, que políticamente se está viendo cómo está participando hoy en día, pero los otros procesos de paz no han funcionado ninguno. O de pronto, pues el otro proceso de paz, que aunque no eran guerrillas, fue el de que hizo el general Rojas Pinilla, pero el resto, pues, exitosos en Colombia. Lo estoy hablando desde la ignorancia, de pronto alguna compañera o compañero conoce más del tema y yo soy la que estoy quedando aquí muy ignorante, pero pues solamente para mi proceso de paz con Grupo Armado fue el del M-19, ¿sería ese? ¿O su merced quiere que hablemos del que hizo Santos con base a la experiencia que tuvo Sudáfrica
o con base al de los paramilitares que lo hizo el señor Uribe, o bueno, no sé, o sea, esa es como la pregunta, profe. Pues claramente en Colombia se han desarrollado varios y ahorita, de hecho, el componente formativo también los menciona y efectivamente, o sea, el objetivo es hacer un análisis global, ¿sí? Teniendo en cuenta, tú puedes tomar, digamos, el que fue exitoso en Argentina, en Chile, bueno, en el país que tú escojas y comparar, digamos, ese con todos los que hemos tenido en Colombia, porque sí han sido varios. Entonces, es importante que, por eso dice acuerdos de paz, ¿sí? Es el análisis de esos acuerdos de paz, cómo se han desarrollado, por qué han sido o no exitosos, como tú bien lo acabas de mencionar. Entonces, es en ese cuadro comparativo precisamente decir el del ELN no funcionó por esto, el de el gobierno Santos no funcionó por esto, em, y, eh, y pues ahí estás haciendo finalmente ese análisis reflexivo porque Colombia tiene varios, tú misma lo acabas de decir, entonces es precisamente hablar de esos acuerdos de paz, ¿sí? Es precisamente esa historia es muy importante contarla, es muy importante investigarla, abordarla. Entonces sí, les sugiero que, o sea, ya el ejercicio como tal, ahí no dice tome uno de los procesos uno de los acuerdos de paz de Colombia, sino analice los acuerdos, o sea, es la reflexión que hacemos, el objetivo de analizar de manera crítica cada uno de esos acuerdos que se han desarrollado en la historia de Colombia. Entonces, no es, no, es precisamente hacer esa búsqueda de la, de la información por toda la historia de nuestro país. ¿M? Entonces, sí, es importante además captar al momento de comparar, pues, cuáles son esos modelos que se han funcionado y que podrían, e incluso ya sabemos que hay unos que en Colombia no han sido exitosos, entonces también podemos hacer ese símil, ese cuadro comparativo con el mismo, o sea, no es que comparemos Colombia contra Colombia, pero sí en el cuadro dar cuenta, por ejemplo, en tu caso, si lo quieres hacer, mm, de esos acuerdos de paz en Colombia, que hay varios porque no han, porque sí han funcionado unos y otros no. Comparado a eso versus, digamos, el que tú consideras que sí funcionó, compararlo en esos puntos de similitud con el que tenga otro país donde hayan sido similares y por eso los dos funcionaron. Es decir, tuvieron similitud en esto y esto y por eso funcionó y tuvieron éxito los dos. Entonces, sí es hacer un bosquejo y sí es comparar los acuerdos de paz, o sea, todos los que hemos tenido en Colombia desde la historia. Ok, profe, muy amable. Gracias. Bueno, Juliet, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Creo que no. Entonces, voy a dejar de compartir en este momento. ¿Sí? Profe, una pregunta. Es que quería preguntarle lo siguiente. Cuando usted dice 8 páginas, ¿va incluida ahí la portada o esa va No, aparte? no, el desarrollo del trabajo son las 8 páginas. La portada se Oh, cuenta pues como portada, no como esas que requieren, no como el desarrollo de la evidencia. bueno, muchas gracias. ¿Vale? Con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a pasar aquí al desarrollo entonces de la evidencia, perdón, del componente formativo. Como les digo, eh, pues lo vamos a hacer, lo vamos a ver de una manera pues resumida también. Si no lo han podido revisar, igual recuerden que el plazo, bueno, agradezco que llegaron más, aprovecho que llegaron más personitas, se conectaron. Recuerden todas las fechas de entrega son desde el 1 de mayo, es decir, desde el día viernes hasta el siguiente viernes, del 1 al 8 de mayo. Es la fecha para la presentación de esta evidencia.
Entonces los invito a que sigan muy juiciosos. He visto a muchos juiciosamente cumpliendo en los tiempos y entregando todas las actividades. Entonces, para que por favor no nos mantengamos con esa disciplina y ese compromiso. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a proyectar el, el componente formativo. Me informan, por favor, si lo ven. Vamos a empezar entonces con este video. Les agradezco si por favor me informan que lo están escuchando. Es que a veces no se escucha. Dame un momento. ¿Ahí lo escuchan? Espérenme. ¿Ahí están escuchando Pues lo el tiene video? todo. No, profe. No, señor. ¿No? No, profe. Es que algo pasa siempre. Espérame, yo lo vuelvo a compartir. Gracias por confirmar. Entonces, ahora sí. ¿Ahí ya escuchan todos? Competencias para la paz territorial. ¿Sí? Sí, Sí, profe. señora. Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera,
que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento, la implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Bueno, vamos a ver entonces aquí en este momento otro video que nos va a dar cuenta de esos acuerdos de paz también. Entonces, permítame en un momento. Me confirman ahorita, por favor, nuevamente si están escuchando todos. ¿En qué consiste el acuerdo de paz? El acuerdo tiene un objetivo: el fin del conflicto armado con las FARC y la construcción de una paz estable y duradera. Las FARC dejarán sus armas a la ONU y con estas se harán 3 monumentos. Ante un tribunal especial de paz, repararán a las víctimas y garantizarán su derecho a la verdad, a la justicia y a que nunca se repita lo que les pasó, que es para lo que se hizo el acuerdo de paz. Los responsables recibirán una sentencia de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad, siempre y cuando aporten verdad y construyan infraestructura, hagan desminado humanitario y contribuyan a la búsqueda de los desaparecidos. En su tránsito hacia la vida civil, los excombatientes recibirán apoyo para su reincorporación, tendrán atención psicosocial, ayuda económica y podrán participar en política.
Por los próximos 2 periodos legislativos, de 2018 y 2022, se les garantizará, si no alcanzan los votos suficientes, 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Serán 10 de los 268 congresistas actuales. Habrá garantías y seguridad para la oposición y la protesta social. Una Colombia en la que todos puedan expresarse sin temor a ser amenazados o asesinados. El acuerdo de paz es para todos los colombianos, sobre todo los que más han sufrido por la guerra. Por eso se hará un fondo de tierras para distribuirlas entre campesinos sin tierra o con tierras insuficientes. También programas de vías, electrificación, distritos de riego, salud y titulación de tierras ayudarán a erradicar la pobreza del campo. Habrá un plan de sustitución para cambiar los cultivos de coca por proyectos lícitos que den al campesino buenas alternativas de vida. Con este acuerdo de paz se cerrarán más de 50 años de conflicto. Más información en www.acuerdodepaz.gov.co. Bueno, y también vamos a ver un tercer video que nos da cuenta de esas fallas en cuanto a la implementación de esos acuerdos de paz. Bueno, eh, me confirman nuevamente si están con el audio, así como hicieron ahorita con la manito, está bien. Bueno, Que el ejército de Colombia no permitirá jamás que estos bandidos pretendan llegar al poder por las armas. Hace 3 años, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, bajaron sus armas en el marco de un acuerdo de paz histórico. The Nobel Peace Prize laureate of 2016. El acuerdo generó esperanza en el mundo de que la guerra civil en Colombia llegaría a su fin. E incluso le significó un Nobel de Paz al expresidente Juan Manuel Santos. ¿Está bien? Cuidado, no se hace cosas. Pero Colombia, desde entonces, ha sido todo menos pacífico. El país recordó esto en enero, cuando una bomba en una escuela de policía en Bogotá dejó 21 muertos. El autor de ese ataque fue el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, uno de los grupos armados que entraron a ocupar el espacio que dejaron las FARC. Atención, ¡fet! ¡Al hombro! ¡Al! ¡Con compás! ¡Más! El ELN se formó en 1964. Es la única guerrilla marxista activa en el continente y se ha venido fortaleciendo. 1000 combatientes se sumaron a sus filas en el año posterior a la firma del acuerdo de paz. ¡Alto! ¡Ay! En el Pacífico colombiano, el ELN se mueve en grupos de unos 20 combatientes. No pasan mucho tiempo en el mismo lugar, pero se las arreglan para instalar televisión satelital e internet. Yesenia se unió al ELN cuando tenía 17 años. Ay, yo no puedo creer. Hoy en día tiene el título de comandante y no va a ningún lado sin su perro, un labrador antibombas que le tomaron al ejército y renombraron coronel. ¿Cuál diría usted que es la meta de la guerrilla? La libertad del pueblo, la igualdad social y la igualdad de género. Hablemos del proceso de paz con las FARC. Usted, estando dentro de otra guerrilla, estando dentro del ELN, viendo las negociaciones en La Habana, viendo cuando se firma ese acuerdo, cuando se desmovilizan los guerrilleros de las FARC, cuando entregan las armas, viendo todo eso, ¿usted qué piensa? ¿Qué pasa por su cabeza? Que la FARC en realidad se dejaron de engañar, le pintaron un pajarito en el aire y se la creyeron. Viendo usted lo que pasó con ellos y lo que está pasando con ellos, ¿pensaría usted firmar un acuerdo de paz con el gobierno? No, ni loca, yo no lo haría.
Con el gobierno no. Me disculpa la risa y la brasa, pero yo ni loca lo haría, pues. Cuando estábamos con ellos, un helicóptero sobrevoló el campamento. Acaban de ver que el helicóptero de Fuerza Armada dando vueltas. Lo que ellos creyeron que iba a ser un solo sobrevuelo se convirtió en varios helicópteros sobrevolando durante horas para dejar soldados en las zonas aledañas. La unidad de Yesenia desarmó su campamento en menos de 30 minutos. ¿Eso qué es? El helicóptero. ¿Otra vez? Sí, ¿Cuál es el significado de eso, que estén pasando helicópteros? que estamos en guerra. Detrás del colapso del acuerdo de paz hay una serie de promesas incumplidas por parte del gobierno colombiano. En este campamento para desmovilizados de las FARC, uno de los tantos habilitados para ayudarlos a reintegrarse a la sociedad, el gobierno prometió entregar tierra para agricultura y maquinaria para una fábrica de zapatos. Nada de eso ha ocurrido. Entonces esto es lo que sembró usted con su propio sueldo. Sí, Toda esta caña, lo que hay a lo largo de todo lo que hay aquí. de este campo acá. Sí. ¿Y esto cuándo lo sembró? Esta caña acá. Esta caña tiene por ahí, como ya está vieja, estoy creo que tiene por ahí unos 5 o 6 meses tiene. Los campamentos son vigilados a todas horas por el Ejército y la Policía Nacional, con el objetivo de proteger a los excombatientes de paramilitares y otros adversarios. 127 desmovilizados de las FARC han sido asesinados desde que bajaron sus armas. ¿Y usted a veces se arrepiente de haber dejado las armas? Sí, me arrepiento. ¿Sabe por qué? Porque si yo moría con el arma, sería otro objetivo mejor. Pero si nosotros ahorita vienen por lo menos 1000 paracos y nos matan aquí, y uno desarmado, ¿qué vamos a hacer? Claro, eso es lo que pasa. Yo no pienso ir más para la guerra, pero que lo cumpla. Hasta luego. El rol de presionar al gobierno para que cumpla sus promesas ha recaído en líderes sociales. Luis Vázquez pasa los días convenciendo a desmovilizados de las FARC de que se mantengan en el proceso de paz, en vez de retomar las armas. Pero lo que personas como él pueden hacer tiene un límite. Más de 2000 excombatientes han decidido volver a tomar las armas. Acá, el corazón de la producción de cocaína en Colombia, antiguas unidades de las FARC se han inclinado por el narcotráfico. Chuta, le dijo a Jimmy para la reunión el miércoles. Hola, joven. Hola, joven, ¿cómo estás? ¿No está ahí el listado? Pero entonces yo voy a, entonces, porque tengo que entregarse lo más pronto posible. Ustedes van a ser capacitados. Ojalá hoy, esta tarde o mañana llévenme la hoja de vida. Y usted me entregue la fotocopia de la cédula. Exactamente. Así quedamos, ¿oiga? Bueno, hermano. Bueno. Helicóptero. En consecuencia, Vázquez hace lo que puede por mitigar la violencia. En diciembre, ayudó a negociar un cese al fuego entre nuevas facciones armadas. Realmente, usted sabe que siempre en estos acuerdos de paz, en los postconflictos, hay veces la guerra es peor. ¿Por qué? Porque hay desajustes. La paz no se hizo sino con una sola guerrilla. La idea básica del acuerdo de paz es que una vez desmovilizada la guerrilla, las FARC, el Estado iba a entrar a llenar el espacio que dejó la guerrilla atrás. ¿Pero esto realmente ha ocurrido? No. Eso ha sido falso. Se ha incrementado la fuerza pública, espacios que el gobierno debía de haber incrementado. Ahí está, hacer presencia, pero es con inversión social. Es con justicia social. No es con más ejército, no es con más policía. Esa estrategia militar ha fallado y la existencia del ELN es una prueba de ello. Después de que los helicópteros del ejército los sacó de su campamento, la unidad de Yesenia se reubicó en un caserío río arriba. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Vénganse! El caserío no tiene agua u otros servicios básicos. Para mantener buenas relaciones con los pobladores,
El ELN con frecuencia les da plata para comprar medicamentos y cubrir otras necesidades que el gobierno no cubre. El comandante del ELN en la región se hace llamar Uriel. ¿Qué fue lo que prometió el gobierno que, según ustedes, no se ha cumplido? Si usted solamente trata de ponerle pañitos de agua tibia a esa expresión bélica, la bomba de tiempo sigue activada, porque hay un conflicto social que subyace. Hay exclusión política, hay inequidad económica, hay necesidades básicas insatisfechas a gran escala, hay falta de vida digna. ¿Hay desmovilizados de las FARC que se han metido al ELN? ¿Eso ha pasado? Ha pasado. Algunos estuvieron activos en el proceso de desmovilización y al ver que no se llenan las expectativas, se devolvieron. En Colombia las vías legales están agotadas y el que pretenda hacer transformaciones estructurales debe hacerlo al margen de esa legalidad. Bueno, digamos que estos dos videos nos dan cuenta también de en qué han fallado estos respectivos acuerdos de paz, ¿no? Nos dan cuenta de por qué han fallado y por qué, o sea, en qué se ha fallado. Y digamos que también complementa un poco el componente formativo y claramente sirve para el desarrollo pues de su evidencia. Mm, Permítame en un momento y ya les... Les comparto de manera rápida entonces el... esperen, porque creo que ahí no... Bueno. Digamos que al hablar de cultura de paz tenemos que hablar que necesariamente todos somos agentes de cambio para lograr esa cultura de paz, ¿no? Recordemos o recordemos no, pero para ustedes, ¿qué es la cultura de paz? ¿Qué creen ustedes que es cultura de paz? Alguien que me dé algún concepto de qué es la cultura de paz. Bueno, la cultura de paz básicamente es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y que buscan así prevenir y resolver los conflictos de manera pacífica, respetando pues los derechos humanos eh, como eje central pues de esa cultura de paz. Y esto implica un cambio de mentalidad tanto individual como colectivo, ¿no? Ser ese agente de cambio realmente significa asumir un rol activo para promover la convivencia, el respeto, el diálogo y la transformación pacífica de los conflictos pues en la vida cotidiana, ¿no? Mm, Respecto a esta historia, triste historia que nos acompaña en Colombia, pues tiene varios antecedentes, ¿no? Mm, Aquí pues damos cuenta de algunos de ellos y básicamente pues tiene unas raíces muy, muy profundas. Desde el siglo XIX hubo enfrentamientos entre lo que son los llamados conservadores y liberales. Mm, Asimismo,
hay conflictos como la Guerra de los Supremos, la Guerra de los Mil Días y el Bogotazo en el año 1948 que también marcaron la historia del país en respecto al conflicto armado. Ese periodo pues de violencia llevó a miles de muertes y desplazamientos. Hacia el año 1950, entre 1958 y 1974, el Frente Nacional buscó estabilizar el país, pero no le permitió como tal a la política esa participación activa. En los años 60 nacieron y surgieron las guerrillas conocidas hoy como las FARC y el ELN. Y en los años 80 ya empezaron a aparecer pues esos grupos paramilitares y fue donde pues empezó a agravar el conflicto con el narcotráfico y fue donde se empezó a afectar eh, lo que tiene que ver con la población civil, donde empezaron ya a verse em, pues esas consecuencias de impacto a la sociedad directamente, que era la población civil, ¿cierto? Em, Aquí hay varios como hitos históricos que nos hacen mención y que conllevaron precisamente desde el año, imagínense, desde el año 1810 y marcaron las bases pues de la guerra y de la violencia en Colombia. Asimismo, pues la guerra de los Supremos, que les hacía mención hace un momento. em, Acá se continúa la Guerra de los Supremos, la Guerra de los Mil Días, que fue entre los años 1800, bueno, la Guerra de los Supremos fue entre los años 1840 a 1842 y la Guerra de los Mil Días fue entre 1899 a 1902. Em, Asimismo está el Bogotazo, que fue en el año 1948 y este surgió, pues, fueron una serie de disturbios violentos ocurridos en Bogotá el 9 de abril de 1948 cuando asesinaron al líder político liberal Jorge Eliezer Gaitán. Este hecho fue de bastante trascendencia en la historia, pues, de Colombia y ahí inició un fuerte periodo de conflicto conocido como la violencia y precisamente fue caracterizado por ese enfrentamiento entre los liberales y los conservadores. Él era un defensor súper aférrimo de las clases populares y fue asesinado en un momento donde tenía bastante acogida política y social. Esto pues generó una reacción inmediata y muchas personas se fueron al centro del, de Bogotá, del capital, provocando incendios, saqueos, destrucción de bienes públicos y privados. Y el caos claramente fue bastante y fue donde se empezaron a pelear fuerzas civiles, fuerzas del orden pues público y los civiles. Mm, Entonces, el gobierno decretó el estado de sitio para intentar recuperar el control. De esto que quedó, muchísimos muertos, muchos daños materiales, y fue cuando Bogotá sufrió esa importante transformación urbanística y realmente pues el Bogotazo fue algo muy, eh, un hito en la historia de mucho impacto que marcó más de una década de violencia, más de 10 años de violencia política y social pues en todo el país. Asimismo, pues el Frente Nacional que buscó estabilizar el país, pero pues para esta ocasión pues limitó mucho la participación política. Esto fue entre los años 1958 a 1974. Nació también el movimiento eh, ANAPO en 1961 y esto quiere decir la Alianza Nacional Popular, es lo que significa su sigla y fue un partido político colombiano que se fundó en dicho año por Gustavo Rojas Pinilla y desapareció en el año 98, formado pues por muchos dirigentes militares
que hoy forman parte de los partidos de izquierda, el Polo Democrático, Alternativo y movimientos progresistas. En 1964, como les decía hace un momento, fue en los años 60 que surgieron las guerrillas como las FARC y el ELN, cuando algunos liberales que se habían armado para hacerle frente a los ejércitos conservadores no habían entregado las armas y entonces fue cuando el general Rojas Pinilla había conseguido una amnistía general, entonces fueron en ese momento formando una guerrilla móvil, precisamente, y su fundación oficial fue en este año. Asimismo, el ELN, que fue en el año 1900, el Ejército de Liberación Nacional, quiere decir pues su sigla, y es una organización guerrillera insurgente que opera en Colombia, la veíamos ahorita también hace un momento en el video, es de una orientación más marxista, leninista y revolución cubana. Entonces, digamos que fue dirigida por figuras reconocidas como Camilo Torres y Manuel Pérez. Y hoy en día, pues, tienen un comando central, como lo veíamos también ahorita en el video. Y frente al año 1970, también existen como dos momentos importantes. El primero, pues, se relaciona con esa campaña electoral de cuatro candidatos de las coaliciones del Frente Nacional, que fue Misael Pastrana Borrero, Alianza Nacional Popular, y Gustavo Rojas Pinilla, ¿cierto? Que fue por em, las coaliciones del Frente Nacional, representados pues por estas dos personas y Anaco. Entonces, digamos que aquí se desató fue como sí, como una guerra política entre estas dos personas. eh, y pues a raíz de eso surgió un segundo momento que fue cuando al momento de los votos hubo como una variación y al momento de presentar los, mm, los votos, los resultados de las elecciones, entonces se quedó la sensación de que se había consumado que se había hecho fraude para las elecciones. Entonces, esto marcó también como un hito importante para ese conflicto armado en Colombia. Y entre 1974 y 2017, pues surgieron también otros hechos, como fue el fin del Frente Nacional, la triste historia del narcotráfico en Colombia que comenzó en los años 70 en la Guajira y en la Sierra Nevada. Allí pues están los personajes que ya conocemos como son Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa de Medellín, los Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño, que formó el cartel de Cali, y todo esto pues generó y formó terror para hacerle presión pues al Estado. Mm, Esto pues siguió siendo en los años 80 pues muy marcado aún por Pablo Escobar, quien provocó bastante violencia a través de asesinatos, de atentados, de secuestros. Hacia los años 90 todos estos carteles cayeron, pero fueron el punto de partida para la generación de lo que es aún muy conocido y que es una de nuestras realidades que no se ha podido aún em, eliminar, que es el narcotráfico. Siempre, siempre, desde ese entonces y aún lo vemos. Realmente esta situación en el país, esta triste situación como es el narcotráfico, esta problemática social, nos lleva siempre a dejar muchas víctimas y siempre van también de la mano con todo lo que tiene que ver con problemas de corrupción. Hubo un hecho también de mucha
de mucho impacto que fue en el año 1985 con la toma del Palacio de Justicia a cargo de del M-19, donde se ingresaron a la Casa de Nariño, al Palacio de Justicia, perdón, al Palacio de Justicia y pues realizaron, ya sabemos, pues todo la toma de rehenes y la desaparición de muchas personas en su momento. La muerte de Galán también representó una sacudida fuerte que marcó pues la violencia también en nuestro país. Mm, la desmovilización del M-19, que fue hacia los años 90 también, la muerte de Pablo Escobar, es otro hecho histórico que también marcó como un antes y un después en la historia de Colombia. Y la masacre de Mapiripán en el año 1997 en el Meta, que dejó bastantes ciudadanos pues muertos y que esto fue a raíz de grupos pues paramilitares. Em, También en el año 2011 se habla de la Operación Fénix, que fue cuando uno de los máximos cabecillas de las FARC fue abatido, que fue Raúl Reyes. Ahí se empiezan pues a generar una serie de eventos que también marcaron como el inicio también más que de la guerra, fue más como de los acuerdos de paz. Y claramente los diálogos de paz que son bastante conocidos en en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde se llevó a cabo ese acuerdo de paz con las FARC. Entonces, se suponía que se iba a dar fin a una guerra de más de 50 años, pero pues también ya sabemos todo lo que recayó después con esto. Esto más o menos se dio como en el 2016, cuando se firmó ese acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, tras bastantes años también pues de negociación, ¿no? Ese acuerdo buscaba pues terminar el conflicto armado, reparar a las víctimas, promover la participación política de ellos, de la guerrilla de las FARC en, en las curules. Y también resolver el problema pues, de las drogas ilícitas, de esta problemática tan importante que nos ha conllevado a tantos problemas sociales como es el narcotráfico, el problema de las drogas ilícitas. Y claramente el acuerdo de paz siempre estuvo encaminado hacia avanzar a una paz estable y duradera. Aún esto digamos que no se ha visto su culminación, su éxito, porque no se ha tenido como ese compromiso del Estado y de la sociedad frente a este acuerdo de paz. Mm, Aquí ustedes pueden dar cuenta para también su proceso pues investigativo y formativo de estos acuerdos de paz, de estas negociaciones y pactos políticos que hemos tenido. Allí se resumen todos y, y claramente todo lo que han representado en la historia, cómo se han hecho, qué ha funcionado y qué no. Entonces los invito también a que a que lo revisemos de una manera muy juiciosa. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que muchas veces la resolución de conflictos y los mecanismos alternativos frente a esa cultura de paz eh, se ven reflejados en lo que llamamos el posconflicto. Y el posconflicto es, para hablar de posconflicto es importante y clave resolver esos conflictos sin violencia, ¿no? Existen unos mecanismos alternativos de solución de conflictos que son autocompositivos y heterocompositivos. Los autocompositivos son las partes que llegan a acuerdos voluntarios, ejemplos de ello, pues la conciliación, la mediación, la transacción. Y los heterocompositivos es cuando un tercero toma la decisión. En ejemplo de ello es la justicia ordinaria y el arbitraje. También se habla, cuando hablamos de estos mecanismos o resolución de conflictos,
Se habla también de los llamados jueces de paz, de los conciliadores en derecho, de los conciliadores en equidad. Entonces aquí también, digamos, lo que les estoy diciendo es de una manera muy resumida, pero los invito a que lean de una manera muy juiciosa todo el componente y allí se van a poder em, dar cuenta de, por ejemplo, cuando hablamos cuáles son las características de esos jueces de paz, de esos conciliadores. em, Todos estos mecanismos lo que permiten es facilitar el acceso a la justicia, especialmente en zonas rurales, y además a su vez fortalecen pues la convivencia. ¿Mm? Mm, Cuando hablamos de cultura de paz, hablamos claramente de la ONU. Según la ONU, la cultura de paz promueve educación para la paz, respeto a los derechos humanos, igualdad de género, participación democrática y diálogo, tolerancia y solidaridad. Em, Resolver esos conflictos de forma pacífica requieren habilidades como la comunicación, el manejo de emociones, la empatía, la creatividad y el compromiso con la no violencia. Todo esto va allí pues encaminado a realmente las habilidades que debe tener, em, estas son las habilidades que deben tener al momento de resolver esos conflictos. ¿Mm? Entonces, sí es muy importante em, que hagamos como un repaso por cada uno de estos ítems, los abordemos, los leamos muy bien, porque aquí está también todo la teoría, toda la historia que los va a llevar claramente a resolver hay unas habilidades de orientación, otras de percepción, otras de manejo de emociones, otras de comunicación y otras de pensamiento creativo que aquí les dan cuenta de ello. Entonces sí es muy importante ¿cuál es el mensaje central de todo esto y de la cultura de paz como tal? La construcción de una cultura de paz es responsabilidad de todos. El conflicto, el conflicto armado en Colombia no debe verse como un problema, sino como una oportunidad de cambio, de aprendizaje y de transformación social. Realmente es que cuando trabajamos por la paz, trabajamos también por nosotros mismos. Em, y esto es algo que nos dejó o que deja como lema una líder campesina de Córdoba. Mm, entonces, siempre que hablemos de cultura de paz, no lo debemos ver como algo ajeno, como algo externo a mí. No, esto lo debemos ver siempre como ese agente de cambio que nosotros debemos ser en la transformación, en la creación, en el desarrollo de esa cultura de paz, ¿sí? Entonces, em, sí es muy importante que no dejemos de lado eso, ¿sí? Que tenemos que reflexionar siempre en esa responsabilidad que tenemos como agentes de cambio, ¿sí? Comprendiendo pues que la paz se construye desde la memoria, desde la participación y desde el respeto por la dignidad humana que tenemos ya innatos, como les decía al inicio, como por ser seres humanos. Por el simple hecho de nacer, ya somos dignos, dignos de vivir y dignos de vivir en condiciones que nos permitan hacer visible todos esos deberes y todos esos derechos a los que como seres humanos tenemos por el hecho de vivir en sociedad. Entonces, chicos, como les indicaba al inicio, bueno, chicas, porque creo que solo hay mujeres hoy conectadas, veo a Julia Alexandra, a Viviana, a Julia, a Joana y a Heitzi Enid. Entonces, las invito a que hagan una lectura muy juiciosa de ese componente formativo. Como pudieron ver, está muy claro. Yo les traté de resumir como los elementos más importantes. No obstante, sí es importante que hagan toda la lectura. También que hagan la lectura de un artículo que les hacen mención en el material complementario, que les va a dar cuenta también
de eso que requieren para desarrollar la evidencia. Entonces, las invito a que lean también ese artículo, se los voy a dejar por acá en el chat, porque allí también les va a dar cuenta de un proceso no en Colombia, sino en Sudáfrica. Entonces, también para que hagan la lectura de él, para tener como ese punto de referencia y comparativo que nos da, nos hace parte del ejercicio del cuadro comparativo. Entonces, aquí lo dejo también en el chat. Igual, recordemos que esta sesión va a ser subida a la plataforma Sayuna y normalmente se hace a través de YouTube y por tanto queda también allí. Entonces, esto se hará más o menos entre hoy y mañana. Bueno, entonces, no sé si tengan hasta acá dudas, inquietudes. Les deseo muchos éxitos y no dejemos de lado el objetivo de esta actividad, que básicamente es hacer ese análisis y reflexión sobre los acuerdos de paz, recordando siempre que esto no son temas meramente políticos, netamente políticos, sino también humanos, sociales y culturales. Entonces, llevémonos esta actividad a realmente fortalecer ese pensamiento crítico y sobre todo a esa promoción de una cultura de paz, reconociendo claramente toda esta historia que marca a Colombia en torno al conflicto armado interno y pues a la dignidad humana, vuelvo y les menciono. Entonces, no siendo más, creo que no tienen inquietudes. Doy por finalizada la sesión. Espero que les vaya muy bien con el desarrollo de la evidencia y recuerden que el día jueves 30 de abril a las 6 de la tarde, es la atención sincrónica para esta competencia, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Y de 7 a 8 es la de la siguiente competencia, que es la de seleccionar candidatos. Entonces, la de ética es que a veces veo que pronto hay como una confusión, pero recuerden que para esta competencia de ética, las sesiones son los jueves de 6 a 7 de la noche. Entonces, importante que lo tengan en cuenta de aquí a que finalice la competencia, la cual finaliza el 8 de mayo. Es decir, que el siguiente, o sea, que este jueves 30 y el siguiente jueves 7 de mayo estaré conectada en esa atención sincrónica para atenderles dudas e inquietudes correspondientes a esta competencia ética. Bueno, entonces las espero el jueves. Si tienen alguna duda, inquietud, ya con sesiones en línea no tendremos, porque ya terminamos todas las actividades de aprendizaje y evidencias, ya fueron explicadas alrededor de las sesiones anteriores y esta. Entonces, hasta acá, no sé si tengan alguna duda, inquietud o ya podemos dar por finalizada la sesión. Mm, Creo que nadie tiene dudas, entonces, bueno, para todas una feliz noche, un feliz resto de semana y estamos en contacto para lo que requieran de mi parte también. En la vía WhatsApp también estaré atenta en la mensajería de Desayuna. Y para que por favor les indiquen a sus compañeros que los invitamos a ver la sesión pues ya grabada y desarrollen muy juiciosamente esta evidencia. Bueno, para todas una feliz noche y feliz resto de semana. Vale, profe, feliz noche, Dios los Viviana, bendiga a todos. espérame. Bueno, con mucho gusto. Viviana, me estás preguntando que esa sesión, ¿dónde la realizo? Esa sesión está en el anuncio en la competencia y esa sesión se hace los jueves a las 6 de la tarde. ¿En dónde? También en vía Teams. Espérame a ver si puedo compartir aquí precisamente el link de una vez para que lo tengas ahí, si lo tengan ahí todas, mejor dicho. Ese es el link de los jueves. Ah, espérame, porque no, creo que no me deja. Aquí lo voy a dejar en el chat para que se conecten si tienen dudas o inquietudes el jueves. Bueno, no sé por qué no me deja ya. Creo que ya. Acá las estoy dejando.
Vale, profe, feliz noche para todas, Dios las bendiga. Bueno, para todos igual, feliz noche. Igualmente, Gracias, feliz Julia. noche, Ahí dejé gracias. el link de los jueves. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche para todas y gracias por haber estado en la sesión.